La observación del trauma y sus efectos como generador de síntomas diferencia dos cuestiones: intensidad y cualidad. Puede determinarse la gravedad de la enfermedad por la intensidad del trauma. Muchos estudios ponen en evidencia que un exceso de información, un aluvión de estímulos, como lo es el trauma, produce en las neuronas una curiosa reacción. Se vuelven silenciosas y pierden su capacidad de respuesta. Es decir, que la sobrecarga, la hiperia, produce bloqueos. Cuando esto ocurre, la reacción no es manifiesta. Por el contrario, se desata un camino singular. Las hormonas van y vienen, el calor corporal aumenta, los glóbulos blancos trepidan, el metabolismo se altera, las neuronas buscan otras para ayudarse en la tarea de reprimir el dolor de esa sobrecarga de excitación que no se logra gestionar. Se provocan dos consecuencias: desconexión axonal y toxicidad de los neurotransmisores. La intensidad traumática obliga a mayor represión del dolor y a raíz de esa intensa represión, la persona pierde mayores disposiciones y luego la reacción sintomática será considerable. La cualidad afectiva de cómo se vive el trauma determina la zona corporal que se va a investir. Una misma circunstancia puede experienciarse de modos afectivos diferentes y cada afecto tiene zonas de facilitación preferentes en el cuerpo. El cuerpo es una geografía emocional y cuando los afectos retornan como afección, no lo hacen en cualquier lugar, sino que guardan relación con ciertas zonas corporales propicias. A esto se lo denomina clave de inervación somática. Así, por ejemplo, la tristeza, el desaliento, suelen anidar en los pulmones. El tema es muy complejo como para describirlo en pocas palabras, pero si uno reflexiona acerca del incidente de que nuestra primera pérdida fue la placenta, luego del corte del cordón umbilical, que tal acción implicó que el bebé se viera obligado a respirar pulmonarmente y que los pulmones se descubren en ese acto, se entiende la relación entre el pulmón y la tristeza. Sin embargo, algo falta. Si la intensidad del trauma explica la gravedad de la enfermedad y la cualidad de cómo lo vive la zona corporal que se enferma, desconocemos aún por qué se genera un tipo de enfermedad precisa, esclerosis o inflamación, estancamiento o descontrol. Hay un descubrimiento clínico que no deja de asombrar y que permite dar respuesta a esta pregunta. Juegos de crianza. Estos juegos no solo cumplen una función lúdica, sino que representan la posibilidad de desarrollar ciertos esquemas de acción de los cuales depende el equilibrio de la persona. Imaginemos a un niño con la madre y observemos cómo, más allá del suministro de aquellas satisfacciones esenciales de nutrición, abrigo, cuidado, limpieza, acarreo, etc., en ese mismo espacio vincular acontecen otras muchas cosas. Esas cosas no solo cumplen el objetivo básico indicado, sino que ofrecen una función vicariante. Por ejemplo, el juego, el placer lúdico, que no deja de ser un diálogo corporal del bebé con la madre, que Daniel Kalmels llamó juegos de crianza. Estos juegos permiten gestionar tanto lo tanático como lo erótico y se mueven en la base de la vida, en ese tiempo sin mucho margen de simbolización. De este modo, los juegos de crianza significan tramas vinculares, es más, las fundan, como si el juego fuera parte esencial del aprender a relacionarnos. Todos los juegos de crianza pueden agruparse en tres conjuntos: sostén, ocultamiento y persecución. Cuando estos juegos no logran jugarse, se frustran o se abortan, y se presentan consecuencias, son las formas de enfermar. Imaginemos ahora el bebé en los brazos de la madre. Queda una huella que seguro se despierta en cada nuevo abrazo. Kalmels comenta que el adulto con un niño en brazos recrea el código de sus antiguos, pone en funcionamiento su saber en actos. El adulto con el niño en brazos lo hace mecer, girar, elevar, caer. Los juegos de sostén se desarrollan en un espacio corpóreo,
en, desde y sobre el cuerpo del adulto. Más allá del cuerpo del adulto está el vacío, caída sin rumbo, con destino incierto. El cuerpo adulto es plataforma de lanzamiento y pista de aterrizaje, territorio de la escena lúdica. Aquí la caída y el desprendimiento son ilusorias, jugadas, falsos riesgos. Para temer no es necesario que algo ocurra. El miedo nace del presagio, del presentimiento. Para Winnicott, el jugar es siempre aterrador y por eso es tan importante que alguien confiable esté presente para ponerse a jugar. En los juegos de sostén, la presencia no consiste en la observación o en la asistencia momentánea, sino en una presencia en actos, en contactos y separaciones. Presencia de sostén donde la confianza se presiente. En los juegos corporales de la crianza se juegan escenas temidas, actualizadas por el adulto en la relación con el niño. La caída es separación, los juegos de crianza elaboran la separación de los cuerpos, al mismo tiempo que ponen a prueba la confianza en el sostén de apoyo que el adulto le ofrece. En un sentido son rituales actos simbólicos. Es aquí donde cabría la cita de Jorge Luis Borges: los actos son nuestros símbolos. Así como en los juegos de ocultamiento se elabora la pérdida de la referencia visual, en los juegos de sostén la disminución, variación y o pérdida de la referencia táctil es el elemento dominante, junto con la afirmación de la confianza en el cuerpo que sostiene y apoya. En el caso particular de la bipolaridad, si bien hay una referencia importante a estos juegos, los de ocultamiento son los que tienen un mayor peso formativo. Hay que pensar que estos juegos generan distancia física e incluyen muchas veces oscuridad o privación de la visión. En ellos son importantes la escucha y la visión, tener capacidad atencional que no se despliega cuando estos juegos están ausentes. Pero, de modo especial, se trata de la dramatización lúdica de la pérdida y el reencuentro de lo que se ama, tema central en la bipolaridad. La clínica ha enseñado que la familia está en el cuerpo. A medida que comenzamos a tomar contacto con nuestros sistemas corporales, cada uno de ellos nos enseña un modo de relación. Así, con la respiración aprendemos a dar y recibir, a tomar y proveer. Pero los órganos y vísceras ocupan el lugar de los miembros de nuestra familia, de manera que si logramos establecer una vinculación congruente entre un miembro de la familia y un órgano enfermo, es plausible que sanando ese vínculo, el padecimiento alcanzaría alguna sanación. Si por ejemplo sufro del hígado, me pregunto, ¿quién en mi familia busca retos y se esfuerza hasta el límite, disfruta y funciona bien bajo presión? Admira la velocidad, la novedad y la destreza. Ama la acción, el movimiento y la aventura, le gusta ser el mejor, el primero, el único. Y también es intolerante e impaciente, voluble, extremadamente impulsivo, o disciplinado en exceso, o puede ser un banquero codicioso por temor a la carencia. Mi abuelo, bueno, con él hay que ver algo. Las constelaciones, como los genes, como la historia personal, como las estrellas, inclinan pero no determinan. Solo estamos condenados si no enfrentamos los fantasmas de nuestra vida, cualesquiera sean sus nombres, y les permitimos que nos habiten hasta hacerse dueños de nuestra vida. Las memorias existen, lo decisivo es lo que hacemos con ellas, y lo que permitimos que ellas hagan con nosotros. La articulación entre las presiones del pasado y la resignificación del presente quizás sea una de esas situaciones de la vida que necesita permanecer funcionando en una constante dialéctica contradictoria, sin alcanzar más resolución que grados recientes de aceptación mutua. Tal como afirma Anne Schutzensberger, la fidelidad a los ancestros, que se ha convertido en inconsciente o invisible, nos gobierna. Es importante hacerla visible, tomar conciencia de ellas, comprender a qué nos obliga, nos gobierna, y si, eventualmente, no sería necesario volver a enmarcar esta lealtad, a fin de volvernos libres para vivir nuestra vida. Pero, agregada a esta lucha de fidelidad y libertad, memoria y creatividad,
En el interior de cada uno de nosotros, de modo permanente, se libra otra contienda, de resultados tan inciertos como la primera, entre la memoria que elige y que redescubre y el olvido que purifica. Luis Cansayper comenta con mucha certeza que el trabajo creativo de Jorge Luis Borges otorga la posibilidad de comprender ciertos psicodinamismos que intervienen en la configuración de la memoria y del olvido, y que su obra resulta ser en gran medida una denuncia y a la vez un alegato. Denuncia el poder secuestrador de la memoria imperante de otras generaciones, que suelen alienar a los individuos en una historia de otros que no les conciernen, y los retienen fatalmente en un laberinto clausurado al cambio. Por otro lado, su obra constituye un alegato en defensa de una memoria liberadora, tanto para el sujeto como así también para los pueblos. Quizás aquí reside una zona problemática, pero al mismo tiempo esclarecedora. No hay memoria sin olvido, no hay olvido sin fantasmas de la omisión que retornan. No hay liberación posible de las ataduras del ayer apartada de la rememoración. Lo que no se vive se repite. Lo que no se vive no se aprende. El olvido se alcanza recordando. Represión no es olvido. El pasado nos secuestra, nos arrebata y confisca nuestra libertad. Nos encierra en una disposición, pero también nos nutre con las herramientas para construirnos. No estamos terminados, somos un proyecto abierto. Las memorias son nuestras facticidades, nuestra libertad es siempre situada, emplazada en el seno de esas memorias, y es a partir de ellas y rompiendo con ellas cuando es necesario individuarnos. Depende de nosotros permitir que esas memorias, en lugar de situarnos, nos sitien. Y si la libertad es sitiada y cercada por las memorias, nuestra existencia se malogra. La memoria es individual. Nosotros estamos hechos, en buena parte, de nuestra memoria. Esta memoria está hecha, en buena parte, de olvido. Jorge Luis Borges. La vida es forma en movimiento, y el cuerpo es el escenario donde la vida se dramatiza. Los seres humanos plasmamos una historia biológica a la par que creamos una existencia personal. Cuerpo y psiquismo no son entidades separadas, sino grados del alma de densidad diferente. Corporizar el alma, en esto resulta la biología humana. El hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Aquello que llamamos cuerpo es una porción de alma percibida por los 5 sentidos. Pero esta corporización sigue ciertas reglas. Una de ellas enseña que los tejidos corporales se conforman según su función. Y esto implica que la función actúa como un patrón de información para determinar ciertas modalidades de expresión de la energía, lo cual provoca que el hígado, por caso, se comporte como lo hace. Del mismo modo, los tejidos vinculares también lo hacen al modo de los corporales. La función que realizan en nuestra vida define sus maneras de construcción y de existencia. Entonces, la función que en la vida cumple una cierta memoria constelar es la que determina la naturaleza de la forma de su manifestación clínica. De este modo, cuerpo, afecto y vínculos constituyen un continuo significativo del movimiento de la vida en formas analógicas acumuladas en planos diversos. Así como hay formas corporales y afectivas, las hay constelares, el amor ciego, expiación, exclusión, pactos de secretos. Cada vida es un proceso, y ese proceso se organiza en torno de un territorio, no solo material, sino emocional y creencial. Las constelaciones son un espacio en torno al cual también se instituye la vida personal. Pero del mismo modo que el organismo humano es un espacio con una estructura que pulsa, que vibra, las constelaciones también lo son. En el centro de una forma constelar, como sucede en la forma corporal, existe un núcleo primordial vibracional, energía ordenada por un cierto patrón de información. En ella radica el saber nuclear que organiza las manifestaciones visibles de todos los niveles de conducta del ser humano. Esto es algo que podría entrar
dentro de la esfera de lo que Rupert Sheldrake denominó campos mórficos. A la vez es posible decir que las constelaciones son hologramas, de manera que en cada unidad vincular de esta constelación se puede leer el todo del sistema. ¿Cómo se transmite este campo de información constelar es una existencia individual? Pregunta clave, cuya respuesta se proyecta desde lugares tan diversos como los que van desde los modelos genéticos de la biología molecular hasta la transmisión comunicacional de inconsciente a inconsciente, la presencia de una memoria arquetípica, o la teoría de las catástrofes de René Thom, y quizás sea necesario recurrir a todas ellas juntas. Para comenzar a indagar propuestas es bueno tomar como inspiración a la física cuántica, en especial a Bell, y la cuestión de las supercuerdas y los aportes de Stuart Hameroff y los microtúbulos. El teorema de Bell prueba la correlación entre sistemas no relacionados causalmente, es decir, un espacio abierto a la sincronicidad o a la acausalidad. Bell aduce que mientras la separación en el tiempo o en el espacio es real, en ciertos contextos, dicha separación es irreal o carece de importancia en la mecánica cuántica. Imaginemos una fuente que emite partículas entrelazadas, dos corrientes de fotones que son interceptados por dos instrumentos, A y B. Estos instrumentos pueden estar todo lo lejos que se quiera entre sí, incluso hallarse emplazados en puntos opuestos del universo. Por simple aplicación de leyes aceptadas de la mecánica cuántica, Bell demuestra que cualquier propiedad de las partículas que se mida en el instrumento A provocará simultáneamente una medición matemáticamente complementaria en el instrumento B. Lo asombroso del caso surge al darnos cuenta de que eso significa que cada fotón sabe la medición a la que está siendo sometido el otro fotón, y lo sabe instantáneamente, como si existiera una comunicación entre ellos, que saltara distancias y tiempos. Esto mismo lo hace ver y demuestra en el campo neuronal Karl Pribram, que imagina el cerebro como un holograma y en el psiquismo profundo. Volvamos a Bell. Este físico implica que el tipo de relación no local debe darse tanto en separaciones espaciales como temporales. Algo crucial para lo que estamos intentando responder. Según este investigador, todo parece indicar que cierta energía es la causante de esta correlación simultánea de conocimiento. Pero, ¿conoce la física una energía que pueda moverse tan rápidamente? Einstein, en 1935, se topó con este efecto misterioso derivado de la mecánica cuántica y con una cuota de ironía lo tildó de fantasmal, spooky, ya que ampararía fenómenos paranormales hasta entonces desdeñados por la ciencia, como la telepatía. El científico concluyó que debía haber algo radicalmente erróneo en la mecánica cuántica para permitir llegar a semejantes conclusiones. Hoy sabemos que el errado era Einstein. Esta cuestión nos lleva al territorio de lo que coloquialmente se llama física de la conciencia. En las últimas 4 décadas, la misteriosa conexión entre la física cuántica y la conciencia humana no ha dejado de inquietar y de ser investigada. En esta relación reside el hecho de vincular, de un modo decisivo y firme, el mundo de las partículas subatómicas y el universo de los procesos psíquicos. Algunos antecedentes importantes son las obras de Fritjof Capra, El Tao de la Física, en 1975, Gary Zukav, La Danza de los Maestros, en 1979, Amit Goswami, El Universo Autoconsciente, y Fred Alan Wolf, Universos Paralelos, La Mente en la Materia, La Nueva Alquimia de la Vida, entre otros. En este sentido importa mucho tener en cuenta la obra de Stuart Hameroff y su idea de microtúbulos y tubulina cerebrales, algo así como las supercuerdas específicas del cerebro. Quantum, en física cuántica, significa cuánto. Es la mínima cantidad que puede tomar una magnitud física, es decir, la magnitud no toma valores continuos sino discretos. Por ejemplo, el cuanto de corriente eléctrica es el electrón.
el cuanto de luz, el fotón. La conducta a nivel cuántico es extraña. Del mismo modo que sucede en lo inconsciente o en el mundo constelar, estos ámbitos poseen una lógica ajena a la lógica propia del yo. Es como otro universo, con leyes diversas al no cuántico. Si de manera abierta observamos la realidad, es dable considerar que parece estar dividida en dos mundos diferentes, el mundo clásico y el mundo cuántico, oposición a la que Jean Charon denominara conocido y real, y que en ciertos ámbitos epistemológicos se designa como realidad y real. El mundo clásico, conocido realidad, es nuestro cotidiano mundo familiar, donde las leyes de Newton del movimiento, electromagnetismo, espacio, tiempo y otras, se describen y aplican adecuadamente. Así, por ejemplo, si se patea una pelota de fútbol, su trayectoria, velocidad, ubicación, etc., pueden resultar predecibles, pero a medida que penetramos escalas más pequeñas, entramos en un mundo donde las leyes físicas son de aplicación completamente diferente y las predicciones se vuelven mucho más difíciles de hacer. Así, por ejemplo, contrariando un principio de certidumbre de la conciencia a nivel cuántico, las partículas pueden estar en dos o más lugares de modo simultáneo. En lugar de ocupar un territorio preciso y excluyente, aquí o allá, es posible encontrarlas aquí y allá al mismo tiempo. Tal perspectiva colapsa los supuestos habituales del funcionamiento yoico y de la realidad manifiesta, pero abre un universo de posibilidades aún inexploradas que no siempre permite advertir la dirección hacia donde esta mirada es susceptible de llevarnos. Por lo pronto nos permite comprender la posibilidad de la existencia de una comunicación de información, capaz de ser transmitida como la que opera en la dinámica transgeneracional y familiar. Tal vez se haga más entendible el tema si en lugar de pensar solo en partículas imaginamos funciones de ondas cuánticas, manchadas de partículas que se rigen por la función de esa onda cuántica, de manera que cuando pares de partículas superpuestas son separadas, de algún modo estas partículas permanecen conectadas entre sí. A esto se llama entrelazamiento, o lo que Einstein denominó, con cierta ironía, espeluznante acción a distancia. Es cierto que no vemos este otro mundo opuesto a la conciencia, inaccesible a la percepción, pero este hecho no implica que sea incapaz de generar efectos. A esta conexión nos tomamos el atrevimiento de llamarla espiritual. Pero en este contexto, ¿qué es la espiritualidad? Es posible concebirla como una fuerza creativa que da sentido y propósito a la vida, y que genera un enlace fluido e invisible entre los seres vivos y el universo. Un nexo real que atestigua que tal fenómeno de unión es viable gracias al milagro del entrelazamiento cuántico o conexión entrañable entre partículas cuánticas que supuestamente se encuentran más allá de limitaciones espaciotemporales y causales y por lo tanto del orden de la conciencia, la razón y el ego. Por lo tanto, esta espiritualidad alude a un género de sabiduría transpersonal que influye en nuestras decisiones a causa de la memoria arquetípica inherente a la propia estructura de la geometría espaciotemporal en la cual habita. Una espiritualidad que, por lo tanto, trasciende las limitaciones de la temporalidad de la existencia humana y que abre la posibilidad de imaginar que la conciencia perdure fuera del cuerpo o después de la muerte. Para fundamentar este punto hay que seguir algunas ideas que Roger Penrose publicará en sus libros: La nueva mente del emperador, Las sombras de la mente, Hacia una comprensión científica de la conciencia, El camino a la realidad, una guía completa de las leyes del universo y Ciclos del tiempo. Desde hace tiempo y en diferentes lugares se realizan estudios de personas que transitan experiencias cercanas a la muerte y o de conciencia fuera del cuerpo. Todos estos estudios retoman de algún modo las investigaciones de la psicología transpersonal de los años 60 del siglo pasado. Es interesante el dato que a un tercio de las personas
que han vivido situaciones repentinas que pusieron sus vidas en peligro, por ejemplo, un accidente de auto, estar a punto de ahogarse, ataques al corazón, en el transcurso de una operación, les suceden experiencias que se denominan cercanas a la muerte, en donde aparece un conjunto de fenómenos singulares, como sentirse fuera del cuerpo, revisiones de la vida, el paso por un túnel oscuro, etc. Los estudios de Raymond Moody, Kenneth Ring y Bruce Grayson son clásicos en el tema y pueden servir de guía para ampliar el conocimiento. Pero la pregunta esencial es cómo explicar científicamente tales hechos, y frente al hecho de la muerte y la experiencia de cercanía a la muerte y el destino de la información de persona, Hameroff señala que en condiciones normales la conciencia está ocurriendo en el plano de la geometría del espacio-tiempo, dentro y alrededor de los microtúbulos en el cerebro. Sin embargo, cuando la sangre y el oxígeno dejan de fluir y la coherencia cuántica en los microtúbulos del cerebro se detiene, entonces a la escala de Planck, la información cuántica no se destruye, sigue existiendo a la escala de Planck, y puede ser removida o disiparse, pero sigue estando entrelazada, y con una frecuencia determinada, al menos temporalmente, de manera que, si el paciente es revivido, el patrón cuántico vuelve a ingresar a los microtúbulos en el cerebro y es capaz de narrar haber tenido una experiencia cercana a la muerte o de conciencia fuera del cuerpo. Pero si el paciente muere, la información cuántica puede permanecer entrelazada en algún tipo de estado más allá de la muerte. Y tal vez la información pueda ser recogida en una nueva vida en forma de embrión, en cuyo caso nos encontraríamos ante el hecho de la transmisión de información intergeneracional. Es cierto que Hameroff en sus escritos no ofrece pruebas de que esto ocurra, sin embargo brinda un sólido argumento de tal posibilidad e indica la certeza de que algunos niveles del psiquismo están hilvanados con la trama del espacio-tiempo en sí, y que es la actividad cuántico coherente entre los microtúbulos en nuestro cerebro lo que permite amplificar o reforzar la conciencia universal, ya que existe, o facilitar el acceso a ella y volverse una con ella. Y en cierto sentido, esto está relacionado con la idea de campo mórfico de información de Rupert Sheldrake y con la teoría de la memoria como campo no alojado en nuestro cerebro, sino imaginando el cerebro como una llave de acceso a ese campo, semejante al modelo informático de nube. La mayoría de la gente supone, de un modo equivocado, que la conciencia nace como resultado de las mutaciones al azar y la complejidad inherente propia de la selección natural. Por el contrario, la semilla de la conciencia no es una adquisición del desarrollo biológico, sino que ya se encuentra presente a la escala de Planck desde el origen de la vida y el universo. En realidad, la organogénesis ha ido generando adaptaciones físicas para permitir el acceso a ella. Desde otro campo diferente, esta idea ya está contenida en la obra El fenómeno humano de Pierre Teilhard de Chardin. Esto permite explicar el hecho de que cuando una persona medita y merced a esta actividad alcanza a enlazarse con grados profundos de psiquismo, entra en un estado alterado de conciencia que produce el nacimiento de un sentimiento oceánico que le da la percepción, cada vez más consciente, de convertirse en parte del universo. Es decir, que la persona ha penetrado y se mueve en una dimensión cuántica. Como es notorio, las prácticas espirituales, así como las técnicas de estados alterados de conciencia, facilitan el penetrar en el mundo cuántico de la geometría espacio-temporal. Lo mismo sucede con los estados místicos y el orgasmo. En cierto sentido, habría que interrogarse por lo que sucede en este plano en la locura, crisis maníacas y cuadros semejantes. Si la hipótesis cuántica de la conciencia es demostrada, se dará credibilidad a la dimensión espiritual de la vida y permitiría explicar de manera más congruente el entrelazamiento constelar vincular en el cual habitamos. Y esto tiene una implicación significativa para la cura y comprensión de la bipolaridad, por ejemplo,
ya que ésta representa un intento de atravesar un sendero de lo no cuántico a lo cuántico, y su aparición como manifestación desdichada da cuenta del fracaso de este recorrido, lo cual no implica que el recorrido no exista. Por eso la bipolaridad es una búsqueda espiritual por un sendero equivocado, y solo la sanación del entretejido constelar, en donde se encuentra prisionero, da la posibilidad de transformar el malestar en dicha, el padecer en talento, el sufrir en don. A esto se le puede unir la idea de la existencia de un orden a partir del desorden. Tenemos consecuencias sugestivas. Vemos cómo la vida en la Tierra posee el rasgo de surgir y alcanzar estados crecientes de madurez y evolución hacia estadios superiores, en circunstancias lejanas, en mucho al equilibrio. El universo es inestable y por eso evoluciona. El desorden constelar familiar es un orden diverso, a veces más complejo y profundo que el orden aparente. Y lo mismo sucede en la bipolaridad, por ejemplo. El desorden del síntoma no carece de sentido y lógica, y contiene en sí mismo una profunda fuerza de cambio.